Ayer se conoció la decisión de AMRA de rechazar la propuesta salarial que le formuló el gobierno provincial. Y en línea, uno de los integrantes de la comisión de AMRA, Pablo Crispo. Pablo, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos o contanos, no sé qué edad tenés, capaz que te estoy... ¿te puedo tutear? Sí. Sí, por Bueno, supuesto. perfecto, Por supuesto. Pablo. Contame qué decidieron, por qué lo decidieron y qué es lo que piensan llevar adelante acá en MAS. Bueno, nosotros hicimos la propuesta de acción de los afiliados, la cual tuvo un rechazo del 65%, de ahí la notificación al Ministerio de Trabajo de que no era aceptada la propuesta así como estaba planteada. Por supuesto se votó al mismo tiempo que se estaban haciendo las otras, así que no se conocían los resultados de la paritaria central ni de docentes en ese momento, que siempre termina siendo ¿no es cierto?, a la hora de elegir. Así que notificamos el trabajo, lo que esperamos es continuar con la negociación paritaria y ver si podemos llegar a algún buen resultado. La pregunta es, bueno, ustedes rechazan, el trabajador rechazan. Ayer hubo un discurso muy encendido del gobernador al momento de abrir el ciclo lectivo diciendo, bueno, no va a haber otra propuesta salarial. ¿Ustedes tienen la misma sensación, la misma percepción? ¿Cómo es el diálogo con el ministerio? No, el diálogo es bueno. Tenemos buen diálogo. Yo escuché el discurso del gobernador ayer. Tenía mucho más que ver por ahí con la cuestión docente y ni siquiera resumida a la provincia, sino con el paro de Cetera. Entendemos que es probable que no se pueda revertir la propuesta. Entendemos que es muy probable que termine siendo más de lo mismo. Pero bueno, en definitiva, cuando uno lo somete a la votación de los afiliados, también somete esa decisión. Así que habrá que ver cómo evolucionan las cosas. No podríamos dar una aceptación cuando la mayoría de la gente la rechaza. La propuesta en sí no es una buena propuesta. Uno entiende el argumento del gobierno de que puede ser la mejor que tenían para hacer, pero no es una buena propuesta. Mucho menos en el caso nuestro. A ver, hagamos un análisis un poquito más profundo. Sí, dale. Yo tomo, primero, enero perfecto, reconoce la inflación tal cual está, ¿sí? Ya tenemos una discusión con febrero si realmente va a ser de 1.9 o va a ser un poco más alta y no toma en cuenta marzo. Eso es un problema. Le da una garantía, ¿no es cierto? 50, 70 mil pesos a partir de febrero. Esa garantía hace que en los cargos del escalafón general, las primeras tres categorías, alcance el 11%. Son los sueldos más bajos que tiene la provincia. En el caso nuestro, esa garantía, en el mejor de los casos, o sea, en la persona con 24 horas sin nada antigüedad, sin ningún adicional, en ese pequeño porcentaje, podría llegar a alcanzar el 7%, a duras penas. O sea que hay una diferencia notable. Entendemos que no fue una propuesta hecha para nosotros, sino que fue en general. Eso genera bastante desconfort entre la gente, entre los profesionales de salud, al ver que es, bueno, para todos de la misma forma, sin importar la realidad de cada uno. Ten en cuenta bien que venimos de un proceso, sobre todo finales del 23, principios del 24, donde la reducción del poder adquisitivo del salario de todos los estatales está en el orden del 20-23%. Esperamos empezar a recuperar algo este año. Tampoco, a ver, uno no vive en una burbuja y pretende que el gobierno de un día para el otro ponga esa diferencia porque sabemos que no está esa plata. Pero sí empezamos a querer recuperar un poco, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, lo que fuera en el año, y acá vemos que vamos a seguir atrás y que en el mejor de los casos, solo en algunas situaciones, podríamos llegar a estar empatando con la inflación del trimestre, que claramente no va a ser del 5 el trimestre. Sí, que se puede perder medio punto, 1 punto, pero bueno, luego, el único aspecto positivo de todo esto, porque no hay, digamos, en este debate, en esta tensión, es que a diferencia de otro momento, uno lo que ve es que ustedes empiezan a discutir sobre proyecciones más o menos estimables, digo. Y se empieza a discutir sobre, digamos, hay elementos que permiten ir conduciéndose sobre una proyección, alguna proyección, digo, hasta el año pasado era imposible debatir proyecciones, ¿no? Porque te decían, no, y qué sé yo cuál va a ser la inflación el mes que viene, había inflaciones de 11, de 15, de 20, digo, de verdad estábamos viviendo un momento en el que discutir la cuestión salarial era, desde cualquier punto de vista, imposible de proyectar.
A ver, si nosotros hacemos un análisis mucho más extensivo, te hablo de los últimos 15 años para esta parte, y hay algo que reconocerle a esta gestión, alguna cosita, es el hecho de que la inflación, sabes que en todo caso va a seguir decreciendo. Claro. Tenés un que panorama. No significa que eso favorezca al trabajador, claramente, ¿no? Exactamente, claramente. O sea, ese punto lo tenemos. Sabemos que seguramente, si no es el 18 que estaba puesto en el presupuesto que nunca se votó, estará en el 25, no va a ser el 30. Tenés un esquema mediano y largo plazo claro, que la tendencia es claramente decreciente, mucho más lento ahora que el año pasado. Si te vas a lo que fue el 2024, tenía el mismo esquema, pero con picos mucho más altos. Sabía que era decreciente, pero en una situación caótica. 2023 era una lotería, no tenías ni idea. O sea, los 4 años previos fueron así. Y si te estirás un poquito más en el tiempo y hacer los análisis, siempre no se podía saber cuál iba a ser la inflación. Ni hablar los años donde tenías una del INDEC y otra del Congreso. Veníamos de una inflación del 50% en el final del 23. Digo, de verdad, es imposible discutir, y ahí es imposible también de proteger el ingreso, porque ahí nos aplastó a todos, digamos, la inflación. Nos aplastó a todos. Y no solamente era una inflación alta en ese momento, en ese año, en general, en la mayoría de los años, sino que era bastante poco serio, ¿viste? Uh-huh. Porque ni siquiera que tenía un esquema de, bueno, siempre vamos a tener un 10 todos los meses, no. Hacían algunas medidas, se contraía un poco, después imprimían, hacían algún plan así y se disparaba otra vez. Y fue así los 4 años anteriores, los 4 años de Macri pasó lo mismo, y los previos fue igual. O sea, era muy difícil tener un esquema a mediano o largo plazo de cómo iba a ser el contexto inflacionario. Una de las deudas que tiene el Estado, y en este caso este gobierno con ustedes, es el tema del pase a planta de algunos trabajadores. ¿Quedaron trabajadores sin pasar a planta desde la pandemia hoy? Sí, quedaron trabajadores sin pasar a planta. Hay todavía un montón de monotributistas trabajando para el Estado, pero hay que reconocer que en los 2 últimos años, ya sea el último de la gestión anterior y el primero de se avanzó muchísimo. Uh-huh. El año pasado titularizaron alrededor de 700 compañeros. Si bien queda pendiente, también es cierto que uno nota que los expedientes siguen en curso, se están moviendo, todos los meses están saliendo algunos. O sea, no es una cuestión crítica en sí para con esta gestión, sino todo lo contrario. Esto se está avanzando. Hay un problema de fondo en salud, tiene que ver con los recursos propios de los inspectores y con cierta autonomía que tienen. Hay mucha gente, sobre todo en Sanco, en el interior de la provincia, que son monotributistas, donde el Ministerio de Salud ni siquiera sabe que trabajan en esos hospitales. Eso va a ser muy difícil de resolver. Pero es un problema de toda la vida. Es un problema de toda la vida, pero es un problema que en algún momento, digo, este tema de la informalidad y de la precarización en el Estado, en algún momento hay que empezar a terminarlo, digo. Así como se le exige, porque yo, digo, comparto, vos recién hiciste mencionar un término, hablaste de impresión de dinero, digo, los argentinos nos hemos convertido en cierto punto, por suerte, empezamos a hablar de la responsabilidad financiera administrativa del Estado, ¿no? De cómo no se puede gastar más de lo que se tiene, de cómo no se puede imprimir ¿viste? Digo, de verdad empezamos a ser conscientes que tenemos un problema de que a veces el Estado gasta más de lo que tiene, no porque gaste en médicos, sino porque gasta en un montón de tontería que no debería gastar, o está sobredimensionado en aspectos que no debería tenerlo. Digo, empezamos a tomar conciencia de eso. Del mismo modo, digo, loco, no puede ser que haya personal precarizado en el Estado, ni en el municipal, ni en el provincial, ni en ningún lado puede haber monotributistas trabajando para el Estado. Hay que terminarlo. Exactamente, es como vos decís, una parte importante de la sociedad está tomando en cuenta que hay que buscar soluciones de fondo, que sean estables realmente y no por ahí soluciones mágicas que resuelven el problema en un momento y te lo empeoran más adelante, aunque algunas de ellas sean con muy buena intención. Hablamos de los monotributistas. Uh-huh. Si yo me voy al pasado, en el gobierno de Wiener y después en el de Lifshitz, hubo 2 leyes de creación de cargo que incluyeron a los monotributistas de los Sancos. Uh-huh. Pasaron a planta, pasó un montón de gente a planta. O sea, yo en particular en el 2010 pasé por era un monotributista de un Sanco.
pero te das cuenta que 4, 5, 6, 7 años después se vuelve a generar el problema. Bueno, o sea, la tiene que ver con es tener una buena planta hospitalaria y que sea el ministerio que decida cuánta gente va a cada lugar, quién está en cada lugar, y no por ahí un zanco chiquito que termina de su manera. Ahí yo le pongo también un ojo, y no es el caso de usted, que digamos son un gremio chico y muy, muy específico, pero digo, ahí también hay un ojo, digamos, de los sindicatos en dejar pasar a los efectos de incorporar y cumplir. Digo, si van a incorporar, incorporen formalmente. No puede ser que los gremios alienten, no, bueno, lo ponemos en negro, porque después se convierte en un reclamo del propio gremio, pero son los gremios los que permiten que se incorpore gente precarizadamente. Yo digo, hay que empezar a discutirlo, bueno, discutamos todo, no admitas que ingrese gente en condición de... puede haber gente, digamos, provisoria por un tiempo, pero después del plazo legal, nada. Digamos, seamos incablicables en eso. Te hago una última pregunta que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con esto. Ayer hubo un accidente en el hospital, no se llamó un accidente, un siniestro en el hospital Cuyen. La pregunta es, ¿ustedes cómo ven esa situación? No sé si tienen afiliados, me imagino que tienen afiliados en el Cuyen. Digamos, ¿qué ven del funcionamiento? Porque yo me entero que es una empresa privada que trabaja al servicio de las damas de beneficencia del hospital Cuyen. ¿Esas obras son habituales ahí, digamos, que se hagan a través de acuerdos de privados, sin la intervención del Estado? ¿Ustedes lo ven a eso? Sí, no estoy al tanto del caso, pero que haya obras privadas o situaciones privadas sin intervención del Estado en los efectores públicos provinciales es algo que sucede. O sea, tienen mucha autonomía para ese tipo de cosas los efectores, sobre todo cuando usan recursos propios. Uh-huh. Claro, el tema cuando usan los propios tienen mucha autonomía. Y esto es un poco lo que charlábamos recién, digamos, es un efector público. Se derrumba un techo y por ahí, ayer por suerte, hay un par de personas que están peleándola, pero digo, pudo haber arrasado con 20 personas y a lo mejor eran gente de sala de espera. Digo, es un lugar público, también eso, digo, ese tipo de cosas, esos grises tienen que acabarse, ¿no? Exactamente. De vuelta, te lo llevo otra vez a los monotributistas. Cuando en un hospital o en un zanco tienen un monotributista, el ministerio, pero pagado con recursos propios, con la autogestión en general, el ministerio ni siquiera sabe quién está trabajando. O sea, ¿está formado? ¿Está capacitado para atender? Vos sos de Rosario. ¿Está matriculado? Vos sos de Rosario y ayer me contaban que en Rosario también hay hospitales que están en la misma situación, que el edificio es de un grupo particular que lo alquila a la provincia. Digo, es una situación que no es exclusiva del Cuyen y que se repite en el territorio provincial, ¿no? Se repite en el territorio provincial, pero muchísimo que haya edificios que no sean de la provincia, que haya acuerdos, pero algunos te hablo de, el Hospital Provincial de Rosario pertenece a la Dama de Caridad de Rosario. Uh-huh. El Hospital Geriátrico de Rosario es de las monjas. O sea, el centenario es un lío con qué parte es de la universidad, qué parte es de la provincia, porque lo se dio. Eso tiene muchísima, muy larga data. Es muy viejo este tema, esta cuestión. La provincia empezó a tomar, hablo de 100 años atrás o más, a hacerse responsable de la salud con los lugares que ya estaban, que muchas veces no eran provinciales. El mejor ejemplo del hospital provincial. Entonces eso es algo que de a poco hay que ir deshaciendo. La mayoría de los hospitales más clásicos, más viejos, no están en condiciones de edilicia, es muy difícil volverlo a poner actualizarlos. Distinto del caso de los hospitales nuevos que se fueron creando, que esos sí son provinciales totalmente, claro, sí, eso son edificios nuevos. Bueno, claro. Yo, digamos, síntesis de esta charla, más allá de los temas que te adicioné, digamos, y que tuviste la gentileza de responderme. Ustedes rechazaron el paro, esperan continuar las charlas y la expectativa está puesta en ver cómo las sumas, en el caso de que no haya un aumento del porcentaje, impactan mejor sobre los salarios menos, los más... más específicos. En nuestro caso sería más específico. Más específico. Claro, más específico. También tenemos en cuenta que en abril tendríamos que estar volviéndonos a reunir, así que tampoco podemos generar Pablo, un caos de esta situación. No, por eso digo, ¿qué es lo otro?
como los porcentajes son de 2, 3, 4, yo, digamos, deduzco que en el mes que viene van a tener que estar sentados para negociar el porcentaje que se tiene que incorporar en marzo y proyectar el de abril. Exactamente. No puede pasar mucho tiempo, porque el acuerdo es absolutamente perentorio, o sea, termina ahora en 3 días. Ahora en un mes, claro. No, en 3 días, o sea, pasado mañana, digamos, es el penúltimo día, es el último día hábil. Ojo que la oferta era por el trimestre, o sea, incluía marzo. No había porcentaje por marzo, pero incluía marzo. Claro. Nos volvíamos a reunir en abril, donde estaba el compromiso de reconocer la diferencia. Claro, un compromiso que no les obliga, ellos cumplieron el año pasado, pero tampoco algo que hayan escrito en el acta. Pero el año pasado, que tuvimos una situación similar, existió un compromiso y hubo un punto y medio de diferencia y se pagó después. Bueno, a lo mejor igual lo mejor, escribiéndolo en el acta. Lo mejor es que te lo escriban, Pablo. Yo te digo, en este país lo mejor es que te lo dejen escrito. Lo mejor siempre es mejor eso. Pero bueno, por ejemplo, ese reconocimiento no es muy distinto a lo que se hacía con la cláusula gatillo. Bueno, que lo terminabas cobrando, con un par de meses atrás, pero lo cobrabas. No, bueno, acá ayer decía, no iban a instalar la cláusula gatillo. Bueno, finalmente lo que están haciendo es reinstaurar de algún modo la cláusula gatillo. Atrasado, dispar, pero lo que vuelve a funcionar es algo bueno, vamos a ir acomodando los salarios a partir de lo que son los aumentos de la inflación. Pero claro, el problema es que se perdió tanto, sobre todo con el impacto de finales de 2023, que obviamente el reclamo va a seguir. Ahora, lo que yo les digo a todos, no es consuelo de tontos, ni mucho menos. El problema es que también hay que ver que todos los demás miembros de la actividad pública y privada perdimos. Y a veces, la verdad es que también hay que mirar alrededor, ¿no? Porque te pasa cuando hablas con un empleado de comercio, cuando hablas con un remisero. La derrota del salario en el proceso inflacionario final de Fernández, comienzo de Milei, fue tan brutal que, también es imposible pensar que se pueda recomponer en los mismos términos para un sector y no para otro, porque ahí sí dispara la necesidad ahí te invitan de nuevo a la inflación y de verdad hay que tenerlo presente, porque no son cifras menores las que se manejan. Tal cual, no solamente, nosotros el cálculo lo tenemos hecho, en nuestro caso es entre el 20 y el 23% aproximadamente la contracción del salario. En el resto del panorama sería igual, en el que mejor estuvo habrá perdido un 15%, pero fue más o menos así, por ahí un nacional ha estado en el 30% de pérdida. Pero eso también le tenés que sumar que el valor del salario en sí tampoco alcanza como alcanzaba antes, porque hay algunos los servicios, sí. Claro, que insumen un porcentaje mayor. Entonces cuesta mucho más a fin de mes, pero es tal cual decís. Lo que pasa es que uno se sienta a hablar de su representado. Esa es la discusión. No, vos te sentás a hablar de tu representado. Claro, es que lo que pero el contexto general es así. Pero lo que yo, a veces, yo tengo discusiones en privado con algunos docentes. Lo que pasa es que también uno mira el salario de uno, pero después no entiende el impacto del aumento global. Alguien me decía a mí, cada punto de aumento a todos los empleados públicos representa 45.000 millones de pesos, que es un puente en Santa Fe, Santo Tomé. Entonces digo, si vos vas a 10 puntos, estás hablando de 450.000. Hay que tomar conciencia de lo que implica cada punto de aumento. Y dice, ¿por qué no aumenta 2 puntos más? Porque 2 puntos más para el presupuesto provincial es una cantidad de dinero fenomenal, que se la está sacando a otra cosa. Y digo, empezar a entender esa discusión, que no significa darle la razón, porque después se debate qué tiene prioridad, si el salario de un médico, un enfermero, un docente, o no sé, hacer 10 kilómetros de ruta, o comprar 10 patrulleros. Pero también hay que tomar conciencia que esos son los recursos del Estado y que a lo largo del tiempo los recursos se fueron manejando de manera muy desprolija, endeudándose. También hay que tomar conciencia de lo que está en juego, también es todo lo nuestro, ¿no? Y después, está bien, queremos que nos aumente los sueldos, pero además queremos ruta, queremos seguridad, queremos, que nos baje la tarifa a la luz. Es complicado el escenario, es complicado. Es complicado, exactamente, es complicado, más ahora que hay un poco de seriedad en cuanto a la producción de dinero, por decirlo de alguna forma. Que antes por ahí no se daba y después terminaban haciéndolo y generando un problema para más adelante. Gracias por el contacto, Pablo, la seguimos. Gracias, Boconi.